Hoy el ministro de Salud, Ginés González García, aseguró en una entrevista que la curva de infectados por coronavirus se está ralentizando. Además, adelantó que el pico esperado para abril se podría desplazar para más adelante. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Más medidas por el coronavirus. El ministro Ginés González García adelantó que todos los centros de salud privados y públicos estarán al servicio de la emergencia sanitaria. Además, hubo 500.000 de solicitudes para el ingreso familiar de emergencia y el ministro de Educación, Nicolás Trota, dejó en suspenso el reinicio de clases. 15 muertes por coronavirus. En Mendoza falleció un hombre de 81 años que había estado en un crucero y es la primera víctima fatal de esa provincia. También murió un médico de 59 años que estaba internado en Neuquén tras haber regresado de Europa. Hace instantes se confirmó que el hombre que falleció anoche en el Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires también tenía coronavirus. Argentina cerró todas sus fronteras hasta el 31 de marzo. El gobierno dispuso el cierre total de las fronteras hasta el fin de marzo. La prohibición de ingreso al territorio nacional incluye puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso. COVID-19, nuevo récord de muertes en Italia y España. Los dos países de Europa con más contagios volvieron a superar la cifra de fallecimientos, pero también registraron una leve baja en el número de contagios. Italia contabilizó más de 900 muertos en 24 horas y España casi 800. Los gobiernos son optimistas respecto al resultado de las restricciones. Los jugadores van a tener que hacer un esfuerzo. El vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, advirtió que la situación actual del fútbol argentino es insostenible por la situación del coronavirus. El dirigente señaló que cada club va a tener que ver la manera de recortar los gastos. El ministro de Salud, Ginés González García, reveló que la Organización Mundial de la Salud eligió a Argentina como uno de los 10 países que realizará pruebas con medicamentos. Las pruebas se realizarán en el Hospital Posadas con la droga contra la malaria que ya fue recomendada y probada en Francia. Además, advirtió que todos los centros de salud, tanto privados como públicos, deben estar ahora al servicio de la emergencia sanitaria. Nosotros tenemos, es cierto, tenemos esas camas de terapia, cuando usted habla de públicas y de privadas, y también yo lo digo acá, que nadie supone que haya camas que no estén al servicio público, es decir, todas son públicas, sean estatales o privadas. Acá tiene que funcionar todo como un recurso público, es un recurso del país, no tiene propiedad nadie. Antes del brote de coronavirus, en Argentina se calculaba que existían más de 8.500 camas de terapia intensiva para adultos y 1.700 para los niños. Además, en total hay 2.400 médicos de terapia en todo el país. Solo entre el 60 y el 70% de esas camas tienen respirador. Además, un número similar de camas es el que habitualmente está ocupado con personas con otro tipo de patologías, sin contar los enfermos por coronavirus. Y en este contexto, el ministro de Salud explicó que se está trabajando en aumentar las camas, la cantidad de camas precisamente de terapia intensiva. El ministro explicó que los respiradores que se fabrican en el país serán administrados por el gobierno nacional para poder derivarlos a donde se encuentren los casos graves. Además, hoy se publicó en el boletín oficial una asignación para todo el personal de la salud. Serán 4 pagos de 5.000 pesos durante los próximos 4 meses. Además, trascendió que el gobierno aumentó su presupuesto en más de 55.800 pesos para gastos de alimentación y salud, distribuidos entre los ministerios de Salud, Desarrollo Social y también Defensa, ya que el Ejército está montando hospitales móviles en distintas partes del país.
preparar el sistema de salud para un eventual aumento de los casos. Compartimos ayer también que es reprogramar cirugías, liberar camas críticas, reorganizar los circuitos y en ese sentido desde el Ministerio de Salud de la Nación, el ministro de Salud ya lo informó a las 24 jurisdicciones, ya hay 190 respiradores nuevos, 72 han sido adquiridos por las jurisdicciones, 118 han sido distribuidos por la Nación. Por otra parte, hoy también comenzó la prescripción para cobrar los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia. Por la alta demanda de solicitudes hubo problemas para ingresar a la web del ANSES. Hoy, que es el día de inscripción para quienes tienen documento de 0 y 1, hasta en estas 8 horas de carga ya hay 500.000 personas, algo más, 502.000 personas inscritas, con lo cual cada día a partir de hoy sigue la inscripción de todas las personas. Que la lectura se transforme en esa herramienta de... El gobierno también definió esta mañana que se prorroga la cancelación de las clases en todo el país. Ayer el presidente había adelantado que el reinicio del ciclo no era prioridad. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, no confirmó cuándo volverán a las aulas los chicos. Sin embargo, aseguró que el gobierno trabaja en ampliar el aprendizaje virtual. En una definición clara del presidente, nuestro gobierno, de priorizar el cuidado de la salud. Las pocas herramientas que tiene la humanidad para enfrentar a la pandemia se vinculan al autoaislamiento. ¿No va a haber retorno a las clases hasta cuándo? Bueno, es difícil saberlo en eso, Reinaldo. Creo que es un momento en ese sentido de incertidumbre, no solo para Argentina, sino también para los países del hemisferio sur. Se confirmó que el hombre que falleció ayer en el Hospital Fernández tenía coronavirus. En Mendoza murió un hombre de 81 años y en Neuquén un médico de 59. Con estos casos ya son 15 las víctimas fatales en nuestro país. El gobierno de Mendoza confirmó que el hombre contrajo la enfermedad en un crucero y falleció luego de estar internado en el Hospital Español. En tanto, el médico que falleció en Neuquén era oriundo de Chipoleti y es considerado como la primera víctima fatal por coronavirus en Río Negro. Había regresado de un viaje por Italia y España. Se confirmó que el hombre que murió en el Hospital Fernández tenía coronavirus, había sido repatriado desde Miami y estaba haciendo la cuarentena en un hotel de Recoleta. No presentó síntomas, pero ayer por la tarde se descompensó y falleció. También se están investigando 4 muertes de adultos mayores en un crucero que partió de Buenos Aires. En el buque se habían reportado 2 casos de COVID-19 y aún se desconoce la nacionalidad y la causa de la muerte de los fallecidos. El crucero está varado en Panamá y entre las 1.800 personas que están a bordo hay 14 argentinos. 7 son pasajeros y los otros 7 tripulantes. La Fuerza Aérea trasladó su hospital reubicable desde el Palomar hacia las inmediaciones del Hospital Aeronáutico Central ubicado en el barrio de Pompeya. La ciudad contará con un nuevo hospital cortesía de la Fuerza Aérea, el Hospital Militar Reubicable que operó en lugares de crisis como Haití, donde estuvo durante 13 años. En las salas construidas a partir de containers que llegaron en camiones, este hospital contará con 2 unidades de terapia intensiva que podrán ampliarse a 4, una sala de cirugía y espacio postoperatorio. Además tendrá recepción de emergencia o shock room, salas de internación general y de aislamiento para 24 camas, laboratorio y generadores que permiten su utilización durante las 24 horas. De esta manera, son 2 los hospitales reubicables provistos por las fuerzas militares para el área metropolitana, ya que en Campo de Mayo se encuentra instalado el del Ejército. Otra mala jornada para los mercados en Argentina. El Merval retrocedió 5,4% y casi todas las acciones de empresas argentinas en el exterior tuvieron importantes bajas. El dólar turista o solidario subió en 40 centavos y llegó a su cotización récord de 86 pesos con 37. El oficial, en tanto, subió 31 centavos hasta los 66 pesos con 44. ¿Qué pasó con el riesgo país? Tuvo una leve baja y sigue en torno a los 4.200 puntos.
El Banco Central aseguró que los cajeros están sobreestoqueados de efectivo. La entidad explicó además que entre ayer y hoy se pagaron jubilaciones y asignaciones, lo que hizo que en algunos cajeros se vacíen más rápido. En este sentido, aclararon que los bancos tienen la orden de reponer el efectivo en las máquinas. Hoy hubo denuncias en redes sociales por falta de dinero en cajeros y también por la gran cantidad de filas en algunos de los dispositivos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. A través de un decreto, el Gobierno Nacional amplió el cierre de fronteras para los argentinos. El último vuelo con repatriados está por arribar al país. Y además, el primer ministro de Reino Unido confirmó que dio positivo en coronavirus. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes, en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Lavar las superficies de contacto frecuente con agua y lavandina. Lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel. Evitar tocarse la cara con las manos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. Si tenés un familiar o un amigo que está en los países donde hay circulación viral activa, vos nos podés ayudar. Por favor, explícale, contale. Cuando llegue a la ciudad de Buenos Aires es muy importante que no tenga actividad social intensa, que no se vincule mucho con las personas en la ciudad en los primeros días. Necesitamos que se vaya a su casa, que se quede en el domicilio durante 14 días y por supuesto recordale siempre, si llega a ser fiebre o algún síntoma respiratorio, que llame rápido al 107. Nosotros lo vamos a dialogar con él y vamos a coordinar con él el mejor cuidado posible. El ministro de Transporte, Mario Meoni, recorrió los accesos de la ciudad de Buenos Aires y aseguró que hoy hubo menos movimiento. Obviamente que día a día vemos que la mayoría de la población va tomando conciencia de esto. Cada vez es menos la gente que está circulando de manera irresponsable. Pero bueno, frente a los irresponsables tenemos que actuar con dureza y por eso hoy se ha dispuesto la detención de los vehículos y el secuestro de esos vehículos si no se cumple. En las últimas 24 horas, la policía de la ciudad realizó 42 detenciones, demoró a 455 personas o las trasladó a su domicilio y se secuestraron 37 autos. En tanto, desde el inicio de la crisis se detuvo a 282 personas, hubo más de 1.300 vehículos personas demoradas, y 42 vehículos retenidos. Además, se registraron casi 8.500 denuncias de vecinos por incumplimiento de la cuarentena. Son más de 3.000 actuaciones de la justicia y se clausuraron 15 locales nocturnos. Hoy se cumple la primera semana de aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina decretado por el Gobierno Nacional. La ciudad está tranquila y en silencio. Las calles están vacías, los comercios están cerrados y el transporte público no está colapsado. Es viernes, pero en la ciudad hace una semana todos los días parecen domingos o feriados. Los porteños están en sus casas. Quienes pueden sobrellevan el encierro pasando tiempo en sus balcones, tomando sol, leyendo o moviéndose un poco. Otros, en cambio, buscan contacto con el exterior, paseando sus perros o participando de largas filas para abastecerse afuera de los supermercados. Es parte de lo cotidiano, digamos. O sea, nos estamos ayornando al nuevo estilo de vida. La pandemia trajo modificaciones en la vida diaria. El uso del barbijo se hizo habitual entre los pocos que están afuera y quienes trabajan en comercios de cercanía implementaron nuevas formas de atención y cuidado. Todo el día lavándonos las manos, cada persona que atendemos, o sea, cada cliente que se va, nos lavamos las manos.
Tratamos de que no pase la gente adentro, o si alguien pasa, enseguida le pasamos el jabón con agua y después la lavandina. La cuarentena vino para cambiar por completo la vida de los porteños. A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno Nacional amplió el cierre de fronteras. La prohibición de acceso que desde el 16 de marzo regía para los extranjeros ahora también abarca a los argentinos que residen en el país, en el exterior, tanto en los pasos internacionales como en los puertos, en aeropuertos y también los centros de frontera. El cierre de fronteras ahora está hasta el 31 de marzo. O sea que es hasta la fecha que está planificada el cierre de la cuarentena, la finalización en principio de la cuarentena. Bueno, lo que hace el cierre de frontera es ampliar, en realidad lo que hace es ampliar una decisión que ya el presidente había tomado y que ahora lo que está haciendo es fortaleciéndola de manera tal de consolidar esta idea de la cuarentena, que creemos que es lo único que nos permite poder atenuar el impacto de la pandemia en nuestro país. La medida contempla algunas excepciones. Podrán ingresar al país las personas afectadas al traslado de mercaderías, los transportistas o los tripulantes de buques y aeronaves, y así como las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios. También están exceptuadas las personas que están en tránsito aéreo y que arribarán en las próximas 48 horas. El Gobierno Nacional conformó una mesa de trabajo interministerial para asistir a los argentinos en el exterior. Hoy llegó el último viaje de aerolíneas argentinas provenientes de Miami, Estados Unidos, y en instantes va a arribar otro desde la ciudad mexicana de Cancún. También se completaron los 3 vuelos desde Perú con los aviones Hércules de la Fuerza Aérea. Italia registró un nuevo récord de fallecidos por coronavirus al registrar 919 víctimas en un solo día. De esta forma ya son 9.000 las muertes en ese país desde el 21 de febrero. El número de contagios registró una leve baja y se ubica en 70.000. El gobierno había destacado que se comenzaron a ver las señales claras del funcionamiento de las medidas dispuestas para frenar los contagios. Además, el país autorizó el uso de 2 fármacos utilizados contra la malaria para el tratamiento de COVID-19. En España también se registró la tendencia de Italia, más fallecidos pero menos contagios. En España hubo 769 muertes en un día, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Y los contagios tuvieron su registro más bajo, por lo que la cifra total de infectados se ubica ahora en 64.000. Mientras tanto, Francia prolongó la cuarentena hasta el 15 de abril. Alemania va a realizar un estudio en más de 100.000 personas precisamente para medir el nivel de inmunidad frente al COVID-19. And on the advice of the Chief Medical Officer, I've taken a test that has come out positive, so I am working from home. Así confirmaba el primer ministro británico que tiene coronavirus tras haber manifestado síntomas como fiebre y tos. Boris Johnson señaló que cumplirá con el aislamiento como corresponde y que va a trabajar desde su residencia. También el ministro de Salud británico tiene COVID-19 y los casos en el Reino Unido ya superan los 14.000. En las últimas 24 horas se confirmaron 181 nuevas muertes y hay más de 700 víctimas fatales. Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para os ambulantes. Este video
forma parte de la campaña Brasil no puede parar, lanzada por el gobierno de Jair Bolsonaro contra la suspensión de actividades como medida preventiva frente al coronavirus. En medio de críticas y manifestaciones de apoyo, el mandatario volvió a desafiar a los gobernadores para que abran comercios y escuelas. Además, el gobierno suspendió el pago de beneficios a trabajadores estatales que trabajan desde sus casas. El Papa Francisco realizó una oración histórica para pedir por el fin de la pandemia. En un día lluvioso y con la Plaza San Pedro totalmente vacía, desde el atrio central de la Basílica de San Pedro, el pontífice aseguró que nadie se salva solo de la crisis mundial por el brote de coronavirus. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. El coronavirus está afectando las economías de los clubes por falta de actividad. Es por eso que las instituciones deportivas están analizando reducir los salarios de los futbolistas. En este caso, Pablo Moyano señaló que los jugadores van a tener que hacer un esfuerzo. En una entrevista que dio a una señal de noticias, el presidente de Independiente remarcó que la situación se les empieza a tornar insostenible. Moyano explicó que si bien las empresas que administran los derechos de televisión les van a depositar la cuota que corresponde, si los partidos no regresan, ese monto dejaría de cobrarse. Yo creo que en los próximos días, cuando se controle o esté un poco más tranquilo, no. El país, seguramente el presidente reunirá la convención directiva del club y bueno, bajará línea de cómo empezar a recortar gastos y seguramente los jugadores también tendrán que hacer un esfuerzo para empezar a rever los contratos que vienen cobrando. Al no haber ingreso de televisión, no haber ingreso de entrada en cada partido, por supuesto la economía, no de Independiente, de todos los clubes va a ser resentida. No sé si voy a jugar al Juego Olímpico, pero realísticamente hablando y honestamente hablando, son todas cosas que están ahora mismo en un segundo plano, ¿no? Queremos que la gente esté bien, queremos que las ciudades estén bien, queremos que el mundo se vuelva a acomodar y después veremos, ¿no? Si yo puedo jugar un partido que es importante para mí, o si yo puedo jugar un torneo, o si otro puede hacer otras cosas. Son cosas que vienen después. El capitán de la selección argentina de básquet, Luis Scola, volvió a poner en duda su participación en los Juegos Olímpicos luego de la postergación de la competencia por el brote de coronavirus. El deportista señaló que la prioridad es que la gente esté bien y después considerará si juega un partido o un torneo. Scola es jugador del Olimpia Milano y relató cómo son sus días en cuarentena en Italia. La gran mayoría de sus compañeros volvieron a su país de origen, pero él decidió quedarse en Milán, donde tiene un gimnasio para entrenar en su casa. El presidente de San Martín de Tucumán, Roberto Sagra, señaló que la AFA ya estudia una salida ante la posibilidad concreta de que haya que dar por finalizado el campeonato de Primera Nacional antes de tiempo. La idea que se analiza sería suspender los descensos y premiar con el ascenso a 2 equipos. En ese caso subirían San Martín de Tucumán y Atlanta o Defensores de Belgrano. Hoy nos encontramos con que es muy difícil que se vuelva a jugar el campeonato y por un tema de que no se quiere perjudicar a los que descienden, digamos, los que estarían en zona de descenso, faltando 10 partidos, habiéndose jugado un 70% del torneo, mucho menos se puede perjudicar también a los equipos que están primero, así que en ese sentido, digamos, sería como un beneficio para nosotros si es que se da esa situación de que queda nulo el campeonato. Tras haber cancelado las funciones por la propagación del coronavirus, el Cirque du Soleil creó una plataforma virtual interactiva que se pueden ver de manera gratuita shows y contenidos exclusivos.
En el sitio web Cirque Connect, la compañía canadiense publicó los mejores momentos de sus espectáculos, luego de cancelar sus shows en vivo y despedir a casi 4.700 empleados. Además, se puede también acceder a experiencias de realidad virtual descargando una aplicación por el costo de $6. Y a una semana del quédate en casa, te vuelvo a repetir, quédate en casa, no salgas si no es necesario. Mientras te contamos la información del tiempo, que también es necesaria. El radar detecta tormentas al norte, pero no tendría impacto en la ciudad. En estos momentos el cielo está parcialmente nublado y 25 grados de térmica. Aumentará la nubosidad durante la noche y hay una mínima probabilidad de lloviznas. Ya sin ningún riesgo de precipitaciones, va a amanecer con algunas nubes y una mínima de 21 grados. Con una muy lenta disipación de las nubes, en la tarde tendrá la temperatura más alta del día, va a llegar a los 28 grados. ¿Qué va a pasar en la noche? La noche va a tener una térmica de 24 grados y va a estar casi despejado. Las condiciones del tiempo se van a repetir el día domingo con el cielo parcialmente nublado y la mayor parte del día una mínima de 20 y una máxima de 29. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana tan especial que nos toca vivir a los argentinos. El lunes vamos a regresar, por supuesto, con más noticias a las 20:30 y a las 22 los esperamos con Hoy Nos Toca la Noche y todo el análisis.